Dios los bendiga. Ahora sí, estoy en vivo con ustedes y les decía que he estado un poquito alejado de las transmisiones por esta vía. No había tenido la oportunidad de hacerlo, o sí la había tenido, pero no me había dedicado a hacerlo. Vengo de ministrar y Dios le dio una palabra, como les decía, desafiante, de transformación, de retos, una palabra de ir más allá, de salir de los rudimentos del Evangelio de Cristo, de ir más allá de lo que hemos estado acostumbrados. El Espíritu Santo nos hablaba esta noche y tengo días que el Espíritu Santo me ha estado hablando sobre el avivamiento del Pentecostés, el avivamiento de cuando los apóstoles y sus familias y los amigos, los que querían algo de Dios, se metieron al aposento alto y yo le decía a Dios una cosa. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué batallamos tanto nosotros los cristianos para seguirte como cristianos, para a comernos al mundo, cuando los 120 recibieron el Espíritu Santo y el poder de Dios, salieron a comerse al mundo, salieron a predicar el Evangelio a una costa de su propia vida, salieron a comerse el mundo para Cristo, se bautizaban de miles cada día con cada sermón, oraban por enfermos, sanaban, oraban por atados, eran libres, oraban por salvación, eran salvos. Dios les respondía, no les importaba si morían, no les importaba si los metían a la cárcel, no les importaba si los azotaban. Ellos seguían adelante en todas partes donde ellos iban y predicaban el Evangelio. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué nosotros batallamos tanto siquiera para orar en público, o siquiera para orar por la comida cuando estamos con nuestros amigos del trabajo? ¿Por qué batallamos tanto para ir con el vecino a hablar de la palabra de Dios? ¿Por qué batallamos tanto en que sane a alguien en la iglesia cuando yo oro, o cuando oramos por alguien? ¿Por qué no sana? ¿Por qué no se restaura? ¿Por qué Dios no toca todos los días por medio de mí a alguien para que sea salvo? Y le decía, ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdió eso? ¿Que no es el mismo poder? ¿Que no es la misma autoridad? ¿Que no es el mismo Dios del tiempo de los Hechos, del libro de los Hechos, del tiempo de la iglesia, de la iglesia naciente, de la primera iglesia apostólica en Cristo Jesús? Que no es el mismo Dios ahora. ¿Por qué no está pasando los milagros y las señales como pasaban en ese tiempo? Y el Espíritu Santo me decía en una de las oraciones, por cierto, una de las oraciones que tenemos en la iglesia los viernes, las vigilias de 9 a 12, en un momento profundo de intimidad con Dios, donde Dios se movió profundamente. Los hermanos de la iglesia pueden ser testigos de este momento. Dios me empezó a hablar sobre esto. Yo le decía a Dios, ¿por qué batallamos tanto? ¿Por qué nos da miedo salir y predicar? ¿Por qué nos da miedo ir? ¿Por qué no nos da miedo siquiera ser puntuales en la iglesia? ¿Por qué no podemos ser esa iglesia que salió y vendió todo? Todos salieron y vendieron sus pertenencias y los trajeron a un bien común. Dice la palabra de Dios que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que se mantenían unidos en oración todos los días, unánimes juntos. ¿Y por qué nosotros nos batallamos tanto ni siquiera un día a la semana en la iglesia? Y entregar unas horas para Dios de adoración. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué batallamos tanto? ¿Por qué es tan difícil para nosotros? ¿Qué pasó? El poder se bajó su intensidad, el poder de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? El Espíritu Santo ya no quiere responder nuestras oraciones. ¿Qué está pasando? Y el Espíritu Santo me decía, César, lo que pasó en la iglesia primitiva fue algo muy sencillo que mi iglesia hoy en día no ha querido hacer. Se ha negado a hacerlo. Solamente se ha conformado con una parte. Mira, el apóstol decía, salgan ya de los rudimentos del Evangelio, crezcan, vayan un poco más, ya no las rodillas, ya no los hombros, naden en la profundidad de Dios. Me decía César, es algo bien sencillo, pero bien grande y bien determinante para que caiga un avivamiento de transformación a tu vida, para que las cosas sean diferentes. Y le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué es lo que es? Y me decía, César, obediencia. La iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, obedeció mi palabra. Yo les dije, no salgan de ahí hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Ellos obedecieron. No había eruditos, no había sabios ahí. Había pescadores, había gente que trabajaba en la carpintería, había gente que ni siquiera sabía leer, hombres y mujeres que habían obedecido, decidido obedecer. Miles seguían a Jesús, 10,000, más de 10,000 personas seguían a Jesús diariamente. Y solamente 120 entendieron que la obediencia los llevaría a una victoria más grande. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, no solamente cayó el Espíritu Santo de hablar en nuevas lenguas, como según el Espíritu les daba que hablase. Dios habitó en ellos. Esa es la gran diferencia. Tu obediencia hace que Dios habite dentro de ti. Mira lo que te voy a decir. Y discúlpame si voy a lastimar un poco de tu cristianidad o de tu entendimiento del cristianismo. Pero Dios me decía, mira César, la palabra de Dios dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, nada soy. Viene a ser como metal que pega con metal, que retiñe, que no tiene sentido. Y la palabra de Dios dice, me enseñaba el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, Dios es amor. Me decía César, el texto original dice así: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo a Dios, nada soy. Tú puedes hablar lenguas, tú puedes brincar, patalear y decir todo lo que quieras en el culto, pero salir de ahí y pecar. ¿Por qué? Porque no tienes a Dios. Las lenguas son una evidencia de que Dios es real y de que Dios está contigo, pero es muy diferente que tú tengas a Dios. Esa iglesia de los hechos que salió a comerse al mundo, a marcar la historia, y la marcaron tanto que tú y yo estamos aquí en este momento creyendo en el Señor Jesucristo, porque ellos obedecieron. Mientras tú no obedezcas la palabra de Dios, no van a pasar cosas grandes en tu vida. Es por eso que no se sana tu familia, tu esposa, tu esposo o alguien de tu familia cuando oras por ellos. Es por eso que no se salvan tus hijos. Es por eso que no se salvan tu esposa, tu esposo. Es por eso que no llega la prosperidad económica. Es por eso que no eres feliz en la iglesia. Es por eso que ya no sientes nada. Es por eso que te das esos bajones espirituales. Es por eso que te desanimaste. Es por eso que tiraste la toalla. Es por eso que no pasan cosas increíbles. Como dice la palabra de Dios. Decía Jesús, cosas mayores vas a hacer. Es por eso que no pasan. Porque no has dejado que Dios habite en tu vida. Te has conformado con los rudimentos del Evangelio. No has dejado que Dios transforme tu vida, tu mente. ¿Sabes qué me decía el Espíritu Santo, César? La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó al templo, lo primero que hizo fue quitar toda la corrupción que había en ese templo, todo lo que no era de Dios. Dice César, mi iglesia no ha dejado que Dios limpie sus templos. No ha dejado que nos hemos aferrado a nuestras creencias y tradiciones. No hemos dejado que Dios limpie y quite lo que estorba entre Dios y nosotros. Dice César, la manera en que tú vas a empezar a vivir el verdadero cristianismo, en que van a empezar a pasar milagros, en que van a empezar a pasar cosas increíbles, en que vas a sentir las ganas de orar, vas a sentir las ganas de leer la Biblia, no te vas a dormir, vas a sentir las ganas de ayunar, vas a salir a las calles a predicar a tus vecinos, vas a poder demostrar tu cristianismo a la gente por la que ores. Dios te va a responder. La manera en que va a suceder eso es que dejes que Dios habite en tu vida. Pero Dios, dice el Espíritu Santo, tiene que limpiar esas cosas que te separan de Dios. La palabra de Dios, dice el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mucha gente rentó su vida a Dios solamente por un tiempo determinado, porque no estaban dispuestos a que Dios limpiara y quitara todo lo que estorba entre tú y Dios. Y es por eso que te desanimaste. Es por eso que ya no estás en la iglesia. O es por eso que no eres feliz, que vas a fuerzas en la iglesia. O es por eso que tu ministerio no prospera. Es por eso que tu ministerio no sigue adelante, porque no ves un crecimiento en tu predicación. Cuando oras por alguien no se sana, cuando oras por alguien no se liberta. Porque no has renunciado a lo que te separa de Dios. No has dejado que Dios, mira, que Dios limpie tu corazón y tu vida. Es un trabajo que Él se toma personalmente.
Nadie más puede limpiarte más que el Espíritu Santo. Este es el tiempo en que vivamos como en el tiempo de los hechos, de los apóstoles. No le dejes la tarea a los evangelistas o a los hermanos que dicen, es que él tiene el don nada más. No, el mandato fue para todos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dice el Espíritu Santo, la obediencia es la que te lleva al avivamiento. Mientras tú no estés dispuesto a obedecer mi palabra, no va a suceder nada contigo. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que separa al cristiano que vive bajo una vida de victoria, bajo lo que debe, los estándares de un cristianismo de victoria, a un cristiano que a veces arriba, a veces abajo, a veces está, a veces no está. Está deprimido, está triste, se siente solo. Deja que Dios habita en tu vida. Dice un canto, ven a habitar, no queremos solamente una visita. Eso fue lo que sucedió en el tiempo de los hechos. Dejaron que Dios habitara en su vida. Es por eso que tuvieron el valor de salir allá afuera y dejar que los azotaran. Y no les importaba que los encarcelaran, y no les importaba que los persiguieran, y no les importaba que los metieran a la arena en el circo romano. No les importaba que fueran carne para las bestias, con tal de establecer el reino de Dios, porque ellos dejaron que Dios habitara en su vida. Es por eso que cuando ellos oraban por los enfermos se sanaban. Es por eso que cuando ellos oraban por liberación, la gente se liberaba, porque ellos obedecieron. Esa es la gran diferencia. Es bonito hablar en lengua, sí, pero es mejor que Dios habite en ti. ¿Puedo hablar en lengua si que Dios habite y no habita en mí? Es cierto, sí puede. Es por eso que tu carácter sigue siendo el mismo. A alguien le estoy hablando. Es por eso que no tienes dominio propio y vuelves a caer en ese vicio o en ese pecado oculto que quieres dejar, pero vuelves a caer porque no tienes dominio propio. Porque te has conformado con las lenguas, la emoción, y no has dejado que Dios habite en tu vida. Yo le estoy hablando a alguien en esta noche. Dios te está retando. Dios te está desafiando ahora. Sal ya de los rudimentos del Evangelio de Cristo. Deja que yo habite en tu vida, dice el Espíritu Santo. Tu esposo se va a salvar. Tu esposa se va a salvar. Tus hijos se van a salir de los problemas, de las situaciones. Tu economía va a mejorar. Esos papeles van a llegar. Esa casa va a llegar. Ese carro va a llegar. Ese ministerio que tú estás anhelando va a llegar. Ese ministerio de cantar va a llegar. Esas alabanzas nuevas van a llegar. Pero necesitas que dejar que Dios habite. ¿Y sabes qué? Si dejas que Dios limpie tu vida para que Él habite 100% ahí y no solamente recibas visitaciones, no te va a gustar mucho de las cosas que Dios te va a decir. Tienes que dejar esto. Quizás Dios te vaya a pedir que dejes amistades que no te están edificando. Quizás Dios te va a dejar que dejes esa relación que te está separando de Dios. Quizás Dios te va a decir algo que no te va a gustar, porque a la carne le gusta, le agrada. Pero si realmente quieres que Dios habite en ti, necesitas estar dispuesto y ser valiente a que Dios haga contigo lo que Él quiera. Y no ponerle condiciones a Dios. No le rentes tu vida a Dios. Deja que Él habite. Y cuando Él te prepare para Él habitar, número 1, vas a recibir santidad. Número 2, vas a comenzar a hablar de Dios. En donde quiera que estés, vas a sentir la necesidad de Dios. Número 3, vas a recibir amor por el prójimo. Número 4, tu ministerio va a explotar. Vas a recibir unción. Número 5, vas a ser feliz como cristiano. No vas a estar frustrado. No vas a estar diciendo, ¿por qué entré aquí si voy a estar así sufriendo siempre? Vas a ser feliz, vas a disfrutar, vas a encontrar el sentido a todas las cosas. Todo te va a edificar. Es ahí cuando dice todas las cosas nos ayuda para bien. Es cuando Dios está dentro de ti.
todas las cosas las vas a ver para bien. Vas a encontrar el propósito perfecto para cada uno de ellos y no vas a renegar de Dios. Este es el tiempo de los valientes. El mundo está hecho pedazos y está volteado para arriba y para abajo. Pero la gracia de Dios está creciendo y Dios te está diciendo: yo te seleccioné a ti. Ese ministerio que tú anhelas solamente va a explotar si dejas que yo habite en ti. Se te va a quitar el sueño cuando lees la palabra de Dios. Se te va a quitar el sueño cuando oras. Se te va a quitar la flojera para ayunar cuando dejes que Dios habite en ti. Este es tu tiempo. Este es el tiempo de los valientes. Agarra tu espada y pelea en el nombre de Jesús. Sal afuera y predica el evangelio. Continúa el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no se ha cerrado. Continúa contigo y conmigo. Deja que Dios habite en ti. Esa es la clave. Obedece mi palabra, dice el Señor. Dice Eclesiastés: el fin de todas las cosas es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En otras palabras, cuídate de no pecar y Dios te dará el avivamiento por haber obedecido tu palabra. Es grande la recompensa si tú logras vencer ese arraigo de otras cosas que han impedido, esa barrera que ha impedido que Dios habite completamente en ti. Tu carácter va a cambiar. Vas a ser luz en tu casa y afuera. No te va a dar vergüenza. Vas a sentir la necesidad de predicar el evangelio. Va a empezar a sentir la necesidad de ofrendar, de dar a Dios lo que es de Él. Va a sentir la necesidad de ir con tu pastor y decirle: aquí estoy. Va a sentir la necesidad de abrir una célula. Va a sentir la necesidad de trabajar para Cristo. Va a sentir la necesidad de orar en tu familia, de juntar a tus amigos y decirles: vamos a orar. Dios te va a empezar a usar, pero necesitas obediencia y no emoción. Obediencia y no emoción, sino convicción, y dejar que Dios cambie tu vida para siempre. Creo que esa es una palabra de Dios para ti. Creo que este es tu tiempo. Creo que Dios está haciendo grandes cosas. Pero no te conformes con ser un espectador. No te conformes con ver grandes hombres de Dios que Dios usa. Dios quiere usarte a ti. Este es tu tiempo. No te desanimes. Dios está contigo. Solamente hoy, arrodíllate delante de Dios y dile: Señor, todo lo que impide que tú habites en mí, ahora te lo entrego. Arráncalo de mi vida en el nombre de Jesús. Y no me voy a oponer. Aunque me duela, aunque no esté de acuerdo, si tú no lo quieres en mi vida, si es algo que impide que yo tenga una relación personal contigo, arráncalo de mi vida aunque no me guste. Él va a hacer su parte, pero tú tienes que hacer tu parte. Tienes que dejar lo que sabes que te aleja de Dios. Este es el tiempo de los valientes. Este es tu tiempo. Tu familia se va a salvar. Por las personas que ores van a sanar. A la persona que le hables de la palabra de Dios, te va a recibir la palabra. Te vas a ganar almas para Cristo. Pero necesitas ser obediente. Necesitas ser obediente. Esa es tu palabra rema. Sé obediente. Y no te conformes con una simple emoción. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oren por mí. Yo estoy orando por todos ustedes. Cuídense mucho. Hoy hagan esta oración. Platíquenme sus experiencias. Platíquenme su experiencia con Dios. Si han dejado que Dios habite completamente en sus vidas, para yo ser edificado y gozarme con ustedes. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye.